Hola, buenas tardes. Soy el Indio Reyes y este es Viva la Tinta Podcast. El día de hoy quería tomar el tiempo de introducir a alguien muy especial en mi vida, a mi esposa Melissa Reyes. Hola, soy Melissa. No, soy Melissa. Tengo como unos, 16 años tatuando. Tatúo un chingo de flores, Día de los Muertos, cosas. Creo que un poquito de todo, ¿no? Si está bien, voy a hacer toda esa entrevista en inglés. ¿Va? Chido. Perfecto, lo vamos a hacer en inglés. Pues la razón que hablamos un poquito inglés es porque nosotros fuimos creados en los Estados Unidos. Y hay unas palabras que a veces se te complican, a mí también. Yo que soy mexicano. Sí, pues tengo 17 años viviendo acá y de todos modos me chocan unas palabras. Pues mejor para no tener problema, hablamos Perfecto. Va. No, pues en este episodio quería tomar el tiempo de hablar un poquito sobre la importancia de las expos y qué han contribuido las expos de tatuajes al mundo. Uh-huh. Y pues tengo la curiosidad de ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Uh-huh. Digo, a veces tengo duda que si va a haber expos en 10 años. Me da miedo eso, me da como tristeza, como chetos, ¿por qué? Yeah, you never know, because I feel like there are so many expos that are happening like every day in every city and whatever else that there's only like sobre choteado. So like they're just so much overdone that nobody wants to go to them anymore, you know? So I feel like, yeah, it's getting a little tough. Y eso fue un tema que hablamos uno de los episodios hicimos el comentario de que las expos ya no es lo mismo porque ya no es una novedad porque ya hay tantas expos y hay unas expos que la verdad pues están más o menos y otras están todavía un poco mejor, ¿no? Me refiero como la de Londres y expos internacionales. Well, we can talk about first why expos are kind of overdone, because back in the day, if you want to say 10, 20, 30 years ago, tattooing wasn't as popular, as stylized as it is now, you know? So to go into a tattoo shop was really intimidating. And here, organizers put these expos together so that people could go in and at least have like a comfortable spot that they can go in and kind of get to know their artists, get to see a little bit of art, and start breaking down those taboos that surrounded this industry. Sí. Creo que es importante notar la diferencia de una expo hace 25 años a una expo de hoy, cómo han evolucionado las expos. A lo que me refiero es, por ejemplo, una expo era la manera de, unir tatuadores, unirlos, juntarlos en un punto que todos pueden convivir y repartir ideas, cómo manejan sus negocios o cómo le hacen para tatuar, que es un mingling, es una, ¿cómo te diré? Es un círculo de puros amigos que se están ayudando uno a otro. Y nos estamos dando consejos y estamos también haciendo contactos nuevos con varios artistas, gente que admirábamos y los conoces allí y a veces pues dices, wow, tuve la oportunidad de tatuarme con tal tatuador y todo eso, ¿no? Yeah, well, we can even go back and talking kind of like where we started, you know, about expos 20 years ago, right? Because there wasn't so much. You had to wait to get inspired. You had to wait for the new magazine to come out because nothing was online, right? You had to wait for that new magazine and everything else. And I remember when you and I started dating 25 years ago, quite like decades ago, I remember you were so excited that one day you wanted to be part of the London show. Do you remember me telling that? Well, I'll never forget that. And I was just like, wow, dude, imagine going to London. Like, who does that? You know? And I never like really put it behind, but it was always like something I remember that you said. Yeah. And it wasn't until we ended up moving to Mexico and things ended up working out where it did and you applied for London. And I don't remember if you got in the first year or you didn't. No, I didn't. I actually applied 2 years in a row and I got in on the third year. Yeah. And it wasn't until that expo, then I realized, wow, now I fucking get it. Like this, I mean, there were so many people just all over the place and like the best of the best and all these like crazy styles and different applications. Like it was just so mesmerizing and so impactful. I'll never forget it. And actually, you know, really quickly, there was one show before that you took me to. And you remember, right? Yep, I know which one you're going to say.
And I don't remember what year it was. It was probably 2001, 2002, Yeah. 2003, something like around that, right? 2003. When we were young and beautiful. Nationals. Yeah. Nationals was one of the best shows, one of the most elite shows in the United States. And fortunately enough, they happened to be in Reno that year. Well, it was the 25th anniversary of the National Tattoo Association show. And because 25 years prior to that, one of the most important tattoo shows happened to happen in Reno, Nevada, where we were from, where I'm from. And so they wanted to celebrate the 25 years anniversary at Reno, with being that was basically the first official tattoo show ever held in the world. Which makes sense, because I remember you went and you put a couple pieces in to compete, know, and I remember they did like a judge's choice and a people's choice. Yeah. And then I remember in the awards ceremony, it was by tickets. You had to buy $100 tickets for dinner, and you had to get dressed up formal. Yes. So the show, I think it's cool if we kind of explain how it was. So Nationals was a tattoo show that was held. It was a coalition of a bunch of tattoo artists. Jack Rudy, Brian Everett, y estos son Vivian tatuadores. Zargonta or something. I can't remember her last name. Yeah, I can never Vivian say it right. Lazan y todos ellos. Lazan, ¿no? ajá. Gente que todos miramos en las revistas de tatuajes. Todos ellos eran parte del National Tattoo Association. La diferencia en ese tiempo, fíjate, eran los grupos que hacíamos, ¿no? Porque Nationals, para ser parte de eso, tenías que ser sponsored por otro miembro de Nationals. Y ya si eras member de Nationals, ya podías comprar equipo de ellos. Porque no podías comprar equipo si no eras profesional. Ay, sí me tardó un chingo de agarrar una cuenta con ellos, yo recuerdo. Sí, si no eras parte de National, no podías adquirir ningún tipo de material para tatuar. Entonces, Kelly era parte de Nationals. Entonces, nuestro estudio teníamos ese beneficio de ir a esa expo. Yo no participé, pero sí pude llevar piezas a la expo y estuvo padre. Pero la dinámica está bien padre porque son 4 días de pura expo. El primer día era pura competencia. El día jueves era pura competencia. Y estamos hablando bodysuits, cuerpos completos de... Y recuerdo que eso es back in early 2000s, where not everybody was heavily tattooed. Or if you were, you're on the outskirts. Exactamente, no había tanta gente bien... Pero los que andaban venían de todo el mundo. Me acuerdo que allí conocí a un japonés que traía todo el bodysuit, pero era todo como una armadura. Y yo siempre lo vi en las revistas y ahí me tocó conocerlo. Entonces en esa expo estuvo padre porque la manera como lo hicieron. Entonces lo que hicieron, el día jueves era pura competencia. Tenían 4 jueces y todos separados y era una pasarela como en tipo de U. Y en cada esquina estaba un juez y cada quien estaba escribiendo lo que so that people wouldn't share información, or influence each other's vote. Exactamente. Para que no dijeran, se están influenciando uno a otro para la decisión. Y ya al final alguien más agarraba los números y sacaban las quién ganó, quién quedó en primer, segundo, tercer lugar. Pero no te daban los resultados en ese momento. Te daban el resultado en un banquet. Yeah, y el banquet me tuvimos que meter en línea, tuvimos que registrarnos y tuvimos que pagar el banquet. Yo tuve que pagar por ti, por mí, no me acuerdo cuánto era, pero sí era un banquet carito. But you know what? That banquet changed my perspective of tattooing. At the time, I remember I was like 21, 22, a little shit, right? And I remember at the time, I thought I was badass because I was getting a back piece done. A woman with a large piece at that time was kind of impressive, right? I can't remember if I started my sleeves or not yet. No, todavía no. Apenas estabas tatuando la espalda. But I remember going, and I always remember that little shit, when you're 50 years old or you're 100 years old, how are you going to look in your tattoos, The women there, they must have been in their 50s, 60s, tatted up all the way up to their neck, going around their face, wearing these ball gowns like down to the floor. It was so impressive, so sexy, so beautiful. And it was in that moment I was like, nah, I'm getting tatted. That's it. Done. Rest of my life, it's already set. Yeah. It was really, really cool. I think that was the impact of when you see something on TV or online of being there and seeing these pieces. This last show that I just went to in Gods of Ink, there was a Japanese dragon piece that was done on this Asian client.
And honestly, it was like it changed colors. When it went from one color to another, all inside the scales, but they were all perfectly symmetrical, Right. and it was smooth. And if you looked at it from far away, there was no errors. It was like if it was photoshopped, and it wasn't. And I saw it live. Do you remember the artist? No, I didn't. Well, it's not like they walk around with business cards. They're in thongs, you know, Yeah. walking around. But I stopped and I had to look at it, and then everybody around me was looking at it, and these pieces were full body suits, and it was really, really impressive. I came back with like, hell yeah, you know, I come back with that motivation, and I think that's what kind of made us grow. You know what I mean? If you Yeah. think about it, back in the day, before there was magazines, before there was nothing. You know, I mean, you're lucky to find another tattoo artist that was willing to share any type of information. Ya disculpen, mis amigos, si estoy cambiando de idioma, de español a inglés, es que sí hablamos Spanglish. Y a ratito nos vamos a meter en ese tema. ¿Por qué hablamos Spanglish? Es porque pues realmente somos creados en los Estados Unidos. Pero pues yo soy mexicano y pues a ratito nos metemos en ese tema. Well, go back really quickly. Like, it was all these things that inspired you, right? And every time you travel and you get out of everything, because sometimes I feel like when we're in our own studios, we're kind of in our own like little cave, our own like little zone, you know? We just do the routine, we take care of our clients, we do what we need to do, and you just sit there and you do the same things over and over and over and over Yeah. and over. And at least I know that about me, and I know that about you. You know, I'm sure that there are a lot of artists that are doing the same thing, you know, and they don't even see an artist, a fellow artist that's a friend that lives like 4 blocks away, you know? And it's not like, it's when we go and we do these expos, whether it's in Mexico City or back in the States or going to London or going wherever it is, that you can kind of reunite with all your friends and get inspired again and doing, you know, and just getting back on the horse, you know, and coming back with a lot of ideas. From those experiences in other expos, how did you take that and create Viva la Tinta? Well, before actually Viva la Tinta even came about, I think I want to talk a little bit about where it kind of started. You know, so Viva la Tinta isn't really just something that we just came up with 10 years ago. I had already done a tattoo show in León, Guanajuato. Mm-hmm. This is back in 1998 and 97, I think. Yeah, I think it was the 2 years. Originally, I'm from León, Guanajuato, for a lot of people that don't know. So de un pueblo, o San Pancho, San Francisco Rincón, Guanajuato, that's where I'm from. But the shop was actually in León, Guanajuato. And when I first got here to Mexico, within a year, I opened up the first tattoo shop in Guanajuato, and pues en León. And it was cool, you know, I mean, the whole adventure of opening up a business, I didn't know much. And I remember, but I was motivated because I've always drawn. I was always an artist. Since I was a kid, I remember drawing. And so I needed to like open up a studio, whether it was a graphic design or tattooing. At the time, I was a graphic designer, and I was also tattooing on the side. I started tattooing when I was like 15. And I ended up deciding to go for tattooing. It was, I think it was just more like mysterious. Like it was a whole different world. It's because it was taboo and they're like, no, you can't do it. You're a cholo. But that's what I like about it. That it was, it was the bad boy image. You know, it was a tough guy look. Yeah. And most of the tattoo shops were owned by biker shops and stuff like that. There was only 2 tattoo shops in the city of Reno, Nevada, where I was raised. I mean, there wasn't a lot of shops. Yeah. And so when I come down to Mexico and I decided to open up a shop in León, Guanajuato, I thought, oh man, this is a big city. We're going to be busy. And honestly, you know, tattooing wasn't a big thing here. You know, it was still very underground. It was still really kind of looked down on, you know. So it made it complicated. It made it hard to make a living, you know. And at that time, I didn't even have a car. I remember I used to go back and forth in a bus. And I worked by myself in the shop. So I mopped, I swept. And I opened up that shop at 11, and I would close the shop at 8 o'clock, and then get back on the bus and get home at an hour later. But I wasn't being motivated by anybody, you know. And I didn't know that there was even any expos. I was being motivated going to the bookstore and buying magazines. They actually sold tattoo magazines. That was our motivation. The magazine was the window to seeing what everybody else was doing. Without the magazines, you were pretty out of everything.
So the magazines was the very first thing. And then, and I believe 1997, the organizer from the show from here from Guadalajara came over and he asked me if I would be willing to go to his show. And I said, of course. So my very first show was here in Guadalajara. Oh. My very first tattoo show. And I felt like, I don't know, I felt so overwhelmed because I got to be around people that were heavily tattooed, and I didn't feel like an outcast. I felt like I belonged. And I remember que Paco and I were driving back, and we were talking about, dude, it is so cool to have all these people around you that are tattooed, that believe the same thing, that are on the same journey as you, and they all wanted to learn one from another, and I wanted to learn from them. And that's where I met Chanok, I met Dr. Lacra, I met Foco, I met all these great people, you know. And I got really, really motivated, and I got back, and we just took the art to a whole other level. Now we were drawing Flash every day, you know, because we heard that this guy, he draws Flash all the time, and he was selling Flash. So I'm like, well, I want to sell Flash. I want to make a little bit of money selling my Flash. So we'd all sit down and try to do our own style, and so we would draw all this Flash and try to, you know, like take it to shows, and we'd like, hey, I got this little package of Flash, you know, give me so much, and well, you know, it was kind of our way to get our art out there. Yeah, and your name. Our make name, connections, the art, get to know people. You know, but I wanted people to see our art, you know, because I remember we used to like tattoo Cherry Patch or Cherry Creek and another, you know, Flash, but you know, there was a big group of people drawing their own Flash, and I think that was really cool, you know, and so that was motivating. That's what the first tattoo show did for me. And I'm going to go back to Spanish. Entonces, eso me motivó mucho, ver que los tatuadores estaban bien inspirados igual que yo. Entonces ya se había pasado como un año y pues me entró la idea de hacer una expo en León, Guanajuato, porque no había mucho movimiento allá. La verdad, pues era como eran las cosas en ese tiempo. Estamos hablando 98, 99. Y hicimos 2 expos. No eran grandes, eran chiquitas, eran de unas 30, 40 personas, pero tampoco la industria estaba tan grande para tener a 30, 40, bueno, así mucha gente, ¿no? Era un salón chiquito y hicimos la expo y entró más o menos gente, ¿no? Pero era como los principios, uno de hacer conexiones con otros artistas que no conocías. Conocí varios artistas de Puerto Vallarta. Y lo padre es que como conocí a Adrián de Tattoo 69 y Arrastas, todos ellos, nos hicimos compas, ¿no? Entonces ya hubo esa confianza de que cuando yo iba a Puerto Vallarta podía llegar y tocarles, todavía voy, y, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Al Pinky, a todos ellos, ¿no? Entonces, lo mismo con ellos ya sabían que había un estudio que ellos you guys podían grew llegar. Up together. Well, bueno, entre comillas, you know, like entre you guys, colegas, sí, y estamos todos together. nos estamos nutriendo de uno y otro. Lo que podíamos. Y si alguien quería compartir algo chido, ¿no? Unos no, unos sí. Pero eso fue, entonces las expos fue como el pegamento que empezaba a unir a todos estos tatuadores y empezaron a crecer y a crecer. Y pues ya después, como en el 2000, 2001, eso que dijiste ese ratito, ¿cómo te sigues motivando, no? Y digo, ya estábamos yendo a las expos, inclusive fuimos a la de la Ciudad de México. Ahí es donde conocí a Jack Rudy, a Paul Booth, a Kapsumsky, Brian Everett. Y ellos eran mis ídolos. Yo los miraba en las revistas and I wanted to meet them. Y esa era la oportunidad de ir y saludarlos. Y no nomás saludarlos, pero compartir conversaciones del tatuaje. So, yo me sentía bien, like, oh, hell yeah, you know, bien honrado de que ellos estaban compartiendo lo que podían compartir. Y entonces, pero se pasó tiempo. Conmigo personalmente se pasó como en el 2001 parece, que yo ya no estaba creciendo como un artista. Inclusive había muchos de mis clientes, y entiendo, o clientes o amigos que te alaban a veces, y uno a veces de menso se la cree. Te dicen, no, eres muy chingón, que eres lo más chingón, y uno, sí. Pero en realidad... I remember your first works. I remember looking at your old portfolio. It is so different now. Sí, pues es que todos estamos creciendo. Nadie comenzó haciendo trabajo así perfecto. Y miraba lo que estaban haciendo en las revistas. Pero mi hermano Rafa me invitó a una expo en Santa Rosa, California. Y fui a esa expo y ahí es donde vi a varios tatuadores chicanos haciendo unos trabajos increíbles.
y no eran trabajos chiquitos, estamos hablando piezotas grandes. Allí conocí a Joe Leonard. I thought Joe Leonard was a boxer. No, Joe Moore. What's Nope, his name? Not that's a Joe. cholo. Hold on. No, I think it is Joe Leonard. Joe Leonard. He's a Okay. tattoo artist out of the Bay Area. Okay. He was doing like the new school stuff. Inclusive, it was a pig on a fucking Harley and a bunch of fucking cops chasing the pig. Oy. Yeah, but it was a cool ass piece. But anyways, lo que a mí me inspiró, que vi estas piezotas y yo dije, oh, chetos, yo pienso que yo soy la gran cosa y eso me bajó de la nube en chinga. No eres nadie, no eres nadie y te falta mucho por aprender. Y la neta, eso me hizo tener la decisión en regresarme a los Estados Unidos. Porque en ese tiempo, aquí en México, yo no tenía a nadie que me pudiera enseñar más de lo que yo ya sabía. Y a lo que digo es que ellos, no es de que ellos sabían más o que ellos sabían menos. La cosa es de que ellos están en la Ciudad de México, ellos están, no es como que nos vemos frecuente y nos estamos llamando y, oye, ¿cómo le haces? No. Realmente uno lo está aprendiendo en su estudio y lo que uno puede aprender de otro colega si es que se comparte algún tipo de información. Entonces, yo ya no tenía a alguien que podía yo aprender más de ellos. Y entonces me regresé a los Estados Unidos, a Reno, y es cuando empecé a trabajar allá. Y es cuando yo empecé a ver el boom del tatuaje. El boom era cuando se empezó a hacer los programas de tatuajes y ya tuvimos muchos clientes en la sala de espera esperando diario. Oh, I remember. Y así se pasó 2 años, 3 años. Entonces, ese boom me dio una experiencia que jamás hubiera podido tener yo aquí en México o en un estudio así encerrado yo. Porque como era un estudio al público, en un momento yo podía hacer un tribal, el segundo puede hacer una mariposa, la tercera puede hacer una flor, el cuarto puede hacer una crescent moon, una media luna, y el tercero puede hacer esto, lo que sea, ¿no? Entonces, hacía 3 citas yo al día. No sé si te acuerdas, hacía 3 citas al día. En 3 citas, qué loco, y 3 horas cada cita, 9 horas trabajamos al día. Y yo lo hice que 18 años. Trabajando de esa manera, 18 años. Y trabajé también 6 días a la semana. Nomás descansaba los domingos. Trabajé 6 días a la semana y porque había muchísimo trabajo y estaba yo aprendiendo a hacer de todos estilos. Llegaba alguien que, quiero hacer algo New School. Y pues yo no sabía mucho de New School, pero ahí le decía lo mejor que podía hacer para Mimic, para tratar de copiar ese estilo. Y alguien me pedía, no, que era algo Celtic. Pues deja ver qué estilo puedo tener de Celtic. Y en ese tiempo no teníamos internet. Entonces... No, you guys had a huge library. I remember that back room was just like a whole wall of just books. Just books and books and books and books Sí, and porque books. era toda la única referencia que tenías, era libros. Y tú sabes que todavía tenemos muchos libros. Muchos artistas de la escuela vieja tienen bastantes libros. Porque eso era cuando tenés que ir a agarrar referencia... Tú sacabas tus libros y tratabas de ver cómo se miraba un dragón like medieval, medieval, o un dragón japonés, o una belélula que alguien me pedía that's why I think you're probably one of the most, not stroking your ego here, but why I think you're probably one of the most versatile artists that I know. Like, I've been fortunate enough to meet a lot of really fucking amazing people and artists and stuff. Well, thank you. But not that many people I feel are as versatile. In I even know, like, sometimes when I get a tribal, I'm like, oh shit, I'm going to go ask India. Like, hey babe, I made this design, fix it, or hey, give me your point of view on other things. And I think it's funny because when I tell people, last time we were at one of the shows and what was it? Big Mees walked by and he didn't say anything about, me tattooing and stuff. And then later on he said, hi, I just went by your thing and I saw your portfolio. Dude, you do color. And I was like, yeah. And he's like, legit, I saw you're with the Cholo. I assumed you did black and gray, And I was like, no, wait a minute. And it's funny because as an artist, that has done so many different styles in your career back in the 90s, back in 2000, you had to, not perform, but you had to be able to produce what the client wanted. You taught me to tattoo, and I do primarily color. And now our son is our apprentice, your apprentice, and he does traditional. It doesn't have anything to do with Chicano and black and gray. Like, it's funny how each of us kind of pull different parts of you and are going on our own, trace or journey. En el tiempo que yo estaba tatuando allá en Reno, pues sí tenía que adaptarme, porque si no, pues me quedaba sin comer.
¿Lo hacías o porque habían 6 artistas? Y si no lo hacías tú, lo hacía el que seguía, o lo hacía Aaron, o lo hacía Mickey. Y todos nos compartíamos. Inclusive había días que pues había tanto trabajo que compartíamos. Pero sí éramos un estudio que lo que entrara, lo hicieras. No éramos un estudio de que, no, yo nomás hago este estilo. La verdad, en ese tiempo no existía eso. Y si yo hubiera sacado esa ideología de que, yo nomás hago ese estilo, me hubieran corrido y me hubieran corrido de cualquier otro estudio. Te hubieran dicho, tú no eres el tipo de artista que andamos buscando a alguien que pueda hacer un poquito de todo. Y como yo estaba bien motivado a hacerlo, yo dije, hell yeah. Y sí, hicimos Nautical Stars. Oh, I remember. All of us have fucked up nautical stars at one point in our career. Sí, digo, sí. Well, one of the things, too, that I really loved about that shop is because everybody had to be so versatile and everybody had to do a little bit of everything, everybody also shared the work. So there was like a hierarchy, right? Whoever was the top dog, the next one, the next one, the next one. I think we've always kind of tried to maintain that here at our shop, that everybody gets fed. So, like, if nobody's got an appointment, first one who's got the highest rank on the totem pole, the first one that comes in the door, whatever it is, he did it. And then the next one that came in, even if he was the one that attended the client, well, you pass it on to your compañero because he hasn't eaten today, you know? Yeah. And that was something that I remember from that shop, sí. And I think in our studio we try to live by. Sí había ese rango. Por ejemplo, decíamos el totem pole. Yeah. El que está arriba, el que sigue, y el apprentice era el que estaba abajo, que tenía que ir a agarrar los mandados, ir a traer comida. Yeah. Todos trapeábamos, todos limpiábamos el estudio, todos esterilizábamos, todos hacíamos todo lo que sea el aprendiz, pero cuando entraba a trabajo, si el que tenía mayoría, seniority, si él no tenía trabajo, el trabajo se iba a él. Yeah, there was no competition between you guys, and that was so great. El que seguía, ¿no? Pero lo bueno es que teníamos de 5 a 15 personas que entraban diario a tatuarse. Yeah. No a preguntar, a tatuarse. Que llegaban, hey, we're here, you know. Y pues estuvo bien padre, ¿no? Porque eso a mí me alimentó bien mucho. Lo que mucha gente no sabe, y se me hace chistoso, porque si ves mi portafolio vas a decir, pues tu portafolio es todo black and gray, hace estilo chicano. But shit, you did all of my tattoos and my arms and legs and everything's pues, full color. He ganado más premios, y no por levantarme, pero más en color que en black and gray. ¿Cómo ves? But that's what you love to do, and so that's why you put it on your portfolio. Sí. Pues mira, a mí me encanta hacer color también, me gusta hacer color. Infortunadamente, cuando ya venimos aquí a México, ya como en el 2008 nos venimos a México, y eso era todo un desafío también venirnos a México, porque tú no sabías el lenguaje, tú no sabías la idioma, mis hijos tampoco hablaban, eran no sabo kids, pero... No sabo, pero en inglés. Pero pues estaban chiquitos, ¿no? Pero eso fue todo otro desafío. Llegamos a México y para mí, todas esas piezas que yo hacía de color, en la gente que a veces estaban pues más morenos que yo digo, soy moreno también, soy mexicano. Pero no resaltaban los colores igual como a los gringos. Y a mí yo creo fue algo que me decidí hacer aquí en México, era más black and gray y prehispánico, porque el estilo chicano, cuando recién llegamos, como que sí estaba, pero como que no estaba. Y yo le batallé bastante para levantarme con el estilo chicano. Pero lo que sí me pedían mucho era prehispánico. Entonces me enfoqué un poquito más en eso. Y pues, como miré que tú estabas haciendo color, y el color siento que a ti te sale mejor que a mí ahora, ya me superaste a mí en el color, yo preferí que pasar casi la mayoría del trabajo en color. Digo, hay gente que de repente son mis clientes y claro, los tatúo en las piezas en color, sin problema. Pero creo que lo hicimos en esa manera para que, pues tú hacías tus sales en color y yo me estuve más con el black and gray prehispánico, rostros y todo eso. Well, let's bring this kind of back around, if you don't mind, like back to the expos, because we were talking about how you used to go to the shows and that's how you would inspire yourself and meet all these people and make connections and do all these different things that would open the doors for other things later in life. But now, what's the reason? Because now I can just open my phone and open WhatsApp and Instagram and TikTok and whatever other platform and be inspired and see all these pieces. Why should I go to an expo to be inspired? I think it's way different than when you see something, like I said, online. You look at tattoos and, for example, this is a really good example why when you look at something online, it's not as impactful
as when you see it up live. You can see a whole bodysuit this big on your phone, and you look at it and say, okay, like we were talking about. Or you can see an Infinito sign this big on some cute And everybody girl's, loves it. some cute girl's wrist, and and people are loving it. But when you go to a show and you see that Infinito compared to you see a full bodysuit, and you see the hours, the years that took to do that tattoo. As an artist, that is a huge appreciation. And then you look at some of these people, and then I've had, I ask them, hey, do you mind if can I touch the skin? Oh, I know. I'm a toucher too. I'm like, there's no scabbing on some of these No. guys. You can tell that there's no damaged skin. That I was like, fuck, how they do that? Because I use big needles. I use 14 rounds. I did all that new school stuff. And at the end of the day, a veces te salía la línea que la puedes tocar cuando hace mucho calor, o que andas en la playa y puedes tocar que se siente el tatuaje, ¿no? Y eso es porque la manera que se tatuó. Entonces, esas son las cosas que me motivan, que dices, ok, No, ¿cómo le hizo? Entonces, el impacto de ver un bodysuit a ver un Infinito en el teléfono, creo que va a tener más impacto nomás por la curiosidad de la gente, porque es gente en general que nomás anda buscando algo cute, a ver una bodysuit así, pero ya cuando lo ves en vida. and you see the hours and the dedication and everything that verdad, was behind that and the pain and the suffering and all that shit. Mis respetos a toda esa gente, porque no nomás fue de, siéntate, yo ahorita te hago el diseño. No más fue de eso. Fue más bien de que duraron horas planeándolo. Yo vi una muchacha que tenía, tú lo viste, creo que fue que en Frankfurt tenía 9 dragones en todo su cuerpo. Era un dragón grandote, no era, lo vi de lejos. I don't remember. Off the top Pero- of my head. Estaban tan simétricas, tan planeadas, que dije, eso se tuvo que llevar chingo de horas Claro. para simplemente nomás planearlo, ni empezar a tatuarlo. Entonces, cuando ves eso en vida real, no es como viendo algo por Instagram o YouTube o lo que sea. Cuando lo ves en vida real, creo que el impacto que te da, a mí como artista. Well, I think one of the other things too is seeing something in person, different than the internet, is that everybody here, we all use that CPR, that filter, take off the shine. And I noticed that people are starting to use AI to bump up their stuff. So I can't tell me, and I'm sure everybody else here has had clients come in with an AI photo and say, I want exactly this. And you're like, whoa, bro, no, right? I remember there was, years back, I went to an expo in Mexico City and I was a judge. And there was a tattoo artist that I really admired. I really liked her work. And I had seen this tattoo already online, and it looked stupid impressive. And then when it went up to judge, honestly, seeing it in person without all the filters, I didn't like it, and I didn't vote for it. I didn't win. Why? Because this person, in reality, when you're playing with color, you do have to play with the contrast of the skin. You do need to make a change. You do need to adjust your design. And she had used a lot of dark blues and sky blues and stuff, but really, really close together, and on this huge piece that in a year, 2 years, is just gonna mat out and just like this big old blob right there, but online it looked fucking great, but you see it in person, you're like, no. Exactly. That's the difference of seeing it in live, and the impact that it gives you is you can't explain it, you know what I mean? Y aparte, una cosa es de que lo veas en la expo y está el artista allí. Y si le pregunté, oye, carnal, ¿cuántas horas duraste? Dijo, no, hombre, es donde ellos empiezan a abrir la plática. No, pues, carnalito, mira, yo y ella tuvimos esta idea, bla, 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 y ya te explican ellos su teoría y cómo le hicieron para llegar al diseño y bla, bla, bla. Y era impresionante. Entonces, eso es alimentarte a ti para ver si dices, bueno, quizás yo pueda tomar ese mismo approach a mis tatuajes, ¿no? Como ellos lo están manejando, a lo mejor yo también puedo hacer eso para poder lograr eso en mi estilo de tatuaje. Y creo que eso es algo que nomás lo puedes vivir en vida real. Digo, Well, even the shows too, I think, are a really good outlet for attendees, right? Because I don't know about you, but for me,
not that I'm complaining. I'm really, really happy that I get messages and people that want to quote on Instagram and Facebook and WhatsApp and stuff. But at the same time, I mean, I'm sure you do too. You get the how much for this, photo. How much for this, and you have no idea where they want to put it, what's their skin tone, how big they want to do it, if they're open to suggestions on changing, et cetera, et cetera. And you kind of give them like an answer to that, and nobody wants to hear it, and they're gone. And I feel like that's one of the shitty things that I feel like is kind of leaving, and that's a benefit of the expo, is that you can go and talk to these artists and bring them your ideas and make a connection with them and hear the pros and cons of all these different things. And I think that's one of the things that we're kind of losing in the industry, is that little bit of connection with each and every client. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que esta tecnología que tenemos es fascinante. Nos ha ayudado en muchas maneras, pero es una navaja de doble filo. Digo, también las expos tienen sus pros y sus cons. Yeah. Y vamos a hablar un poquito de eso también. Pero sí, afortunadamente, hoy en día hay mucha gente que agarra imágenes y pues, los altera tanto. Y una cosa es que, usas un poquito de luz y un poco de filtro nada más para quitarle el rebote. Pero ya cuando estás reemplazando el color y todo eso, o poniendo una imagen arriba del otro para que se vea súper realismo, eso ya está engañando a la gente. Y la gente, infortunadamente, el público en general, hay unos que no saben que es falso. Entonces ya cuando estás en una expo y ves esa pieza que vistes en línea y ves que ya no es lo que tú miraste en línea, creo que te da mejor entendimiento de un tatuaje, y cuando tú como cliente vas a pedir un tatuaje, ya tienes algo más real y no una expectativa que te dicen quiero que esto se vea 3D y que se salga de mi piel y que esté brillando en la luz negra y que sabe qué tanto. Y I'm like, bro, todo eso es AI, o esos son filtros. Well, I think there's some good benefits too about an expo and going and attending, because like there's a lot of artists that maybe you do follow on Instagram, but you can't afford to go to Japan, or you can't afford to go to Aguascalientes, or you can't afford to go to these other cities to go and get tattooed. And now these tattoo artists are coming to you, right? And then two, you don't have to be, like I said, again, there a lot of things are altered online, and you don't know how things heal, and you don't know how their portfolio is and all these kind of stuff. The good thing about Viva La Tinta is all the artists are pre-seleccionados. Everybody's got to send their portfolio. They've got to get approved. So if you do go to the show and you're going to get tattooed there, you're going to get a good piece, right? Third, I think you'll see a wide variety of sales. Sometimes I've had clients come in, they're like, I want aquarela. And I'm like, really? Because the reference photos you're showing me doesn't match that description, And the good thing about expos is that you're going to see, for the most part, at least ours anyways, is very well balanced. So you'll see black and gray, you'll see realism, you'll see black work. A lot of people confuse those words. Traditional, neo-traditional, realism, color, hyper-realism. You're going to see all those different things, and you can see a little bit of style and maybe influence your decision. And then last but not least, you can go and talk to every single artist that is there and see who you fit with the best. Figure out where you make that match. Find someone that's just as passionate to tattoo you as you are to get tattooed, And I think that's probably one of the best benefits I can see about Viva La Tinta. Well, I want to hit on that point. Viva La Tinta, a lot of people have asked me, why we do Viva La Tinta and how Viva La Tinta started. And I think it's really important because a lot of people, you said the word, we're selective. And I've been criticized for that. In fact, the whole show has been criticized for being selective, and it's not. Selection is good. It's well, that's what I'm trying to hit. I'm gonna try to explain this to some of these people. The idea that one day arose is actually we're just having some tequilas with Alan, and we're talking, and Alan's like, dude, we got to do a tattoo show, and I'm gonna go back a little bit prior to that conversation with Alan. How many times I was told by my own clients that I tattooed here that would take trips to the U.S. or to Europe. They got tattooed here, but they went over there and they got exposed over there in Disneyland or wherever the hell, on the beach or whatever. And people would say, wow, that's a really nice tattoo. Where'd you get it done? And they would say, Mexico. And they're like, hell no, that's not made in Mexico. Los mexicanos no saben tatuar de esa manera, no tienen experiencia para tatuar, te van a dar una enfermedad. Y eso me ocurrió unas 30, 40 veces. Y me molestaba, la verdad era algo que me molestaba. Y yo decía,
güey, pues tenemos tatuadores bien chingones, la Just in verdad. Guadalajara, we have a lot of fucking amazing artists. Teníamos muchos tatuadores bien chingones, pues por una razón y otra, a veces pues no, uno no tenían visa para viajar, otros no conocían otra gente que podían ir a decir, hey, fulano de tal, puedo ir a New York a hacer un guest spot contigo, pues si no tienen contactos. Digo, tenemos unos amigos que iban a Europa con Dan y todos ellos, y qué padre, ¿no? Porque ellos ya tenían esos contactos de otras expos. Y Alan me dijo, hay que hacer una expo. Y yo dije, sí, hay que hacer una expo porque yo estoy cansado también de los artistas internacionales que pensaban que México no tenía calidad. Me molestaba eso y yo sé que la calidad que tenemos aquí está chingona. Entonces, pero afortunadamente en ese tiempo, estamos hablando 2015, sí había mucho trabajo, pero había un cierto número de gente que sí eran muy chingones, ¿no? Y la idea que hablamos Alan y yo era de que dijimos, ¿sabes qué? Hay que poner los mejores tatuadores internacionales al lado de los mejores tatuadores mexicanos para poder dar nivel a México. Yeah, fuck yeah. Digo, no queríamos poner un tatuador que estaba tatuando de su casa o que tenía 2 años, 1 año tatuando y que realmente todavía le faltaba mucho al lado de Nick Cortado. Al lado de Steve Butcher. Yeah, no. Al lado de, Yeah. Tattoo Baby, estos tatuadores que pues eran top of the industry. Entonces, y queríamos también obtener el respeto de sus tatuadores. Entonces, lo que hicimos a propósito, invitamos los mejores tatuadores de México y Latinoamérica y con la mitad extranjeros de Europa y los Estados Unidos, y pusimos a propósito un mexicano, un extranjero, un mexicano, un extranjero, porque lo que queríamos era que había esa conexión entre ellos, que podían abrir puertas. Quizás te puedan decir, este vato es a toda madre. Hay unos que sí me dijeron, este vato es X, ¿no? Pero la mayoría dicen, no, qué chingón que estoy al lado de Carlos Torres, qué chingón que estoy al lado de Yoichi, qué chingón que está aquí Yes Yen y pues estoy a espalda de él, qué chingón que está Weiner aquí, porque eran artistas que no venían tanto. Entonces ese era el beneficio también como para los clientes que les gustaba mucho el trabajo como de Víctor Portugal o Víctor Chill, pero no tenían por alguna razón y otra el tiempo y volar hasta allá y que los tatuaran. El beneficio de traer a esos tatuadores aquí era que dices, wow, tengo a Víctor Chill y pues me quiero hacer una pieza. Está aquí yo, Mico, me quiero hacer una pieza. Well, I think though too, sometimes we have this idea in our head that, pues esos chingones, they're never going to want to talk to us. They'll never tell us their secrets. They'll never tell us how they tattoo or how they do whatever. No? And I want to say it for the majority. There's some dicks out there, right? But for the majority, everybody is fucking, if you ask them a question, they will happily tell you, like, hey, this is how I did it. These are the needles I'm using. This is the vultures I'm using. This is blah, 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 blah. And otra cosa también, yo les great. digo, ¿quieres aprender ese tatuador? Tatúate con él. I think that's honestly ¿Qué? the best way to learn how to tattoo. ¿Quieres ver cómo tatúa a Víctor Portugal y cómo Get hace así tattooed. su Studio Dark? Tú hazte un jale con él y es la mejor. Y ahí le puedes preguntar todas las preguntas y lo más seguro es que te va a abrir y te va a decir, hey, ¿sabes qué, carnal? Yo uso esta tinta y así, 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 ¿no? Yeah. Y eso es lo chido. Esa experiencia que uno vive también como cliente en las expos con estos artistas o los tatuadores que están comenzando y quieren crecer y quieren ver cómo hacen las cosas tal fulano artista, porque todos tienen su estilo diferente. Entonces se tatúan con él. Para los que son artistas y los que no, que nomás quieren ponerse una pieza porque son admirantes de estos artistas. Eso es lo bonito también, que tiene la oportunidad que está aquí, como que cuando estaba aquí Chuy Quintanar. Traer a Chuy Quintanar fue... Well, too, you know what I think is really cool? Fucking go to the show and apoyarlos. Just as you want somebody to sit there and apoyar, pues tú, come to the show, get to know these artists, buy their merch, support their stuff, get them going, because them going and keeping this industry going is keeping you up and going, and it's always inspiring, and we're keeping that cadena going. Y voy a tocar un poquito en eso, de apoyar la industria. Lo que hemos siempre hecho es tratar de apoyar la industria. Voy a entrar un poquito en este tema. En el principio andábamos buscando patrocinadores X, ¿no? Tal X compañía y todo. Y eran compañías que estaban afuera de nuestra industria, pero sí tenían algo que ver, pero no directamente, ¿no? Y la verdad, yo dije, no, ¿sabes qué? ¿Para qué estoy pidiendo apoyo de estas compañías? Mejor me voy a enfocar en
en apoyar a las industrias mexicanas como las compañías de tinta, o no mexicanas 100%, porque sí apoyamos a industrias mexicanas, compañías de aquí de México, pero también literalmente de la industria del tatuaje. Si vendes tintas, vendes pomadas, vendes esto, es lo que yo quise agarrar sponsors. Gente que tiene que ver algo con nosotros, darnos, echarnos la mano. No nomás de que tenemos un stand de fular X compañía que no tiene nada que ver con la industria del tatuaje. Inclusive está el vistario, ¿no? De cuando hemos tenido gente que vende prenda, de ropa y todo eso, pero todo eso es todavía parte del look y todo lo que vivimos como tatuadores. Y eso fue algo que nosotros quisimos hacer, era traer ese apoyo a ellos y a nosotros. Porque va mano en mano, ¿no? Tú me ayudas a mí, me haces sponsor, yo te ayudo, te doy exposure y nos apoyamos unos a otros, ¿no? Pero sí nos enfocamos de ahí en adelante que sea todo en la industria del tatuaje. Algo que ver con el tatuaje. Porque pues siento que es justo. Siento como que es lo que debe de hacer. Fair enough. I think what's really impressive is I remember you were saying that at the very beginning, it was that there wasn't as many Mexicans, you know, that were representing and showing up to represent Mexico, you know, de todo. But I think what's really impressive now is, boom, dude, in this last like 5 years, like a lot of these newcomers, a lot of these young kids, a lot of, you know, people that have 5, 10, 15 years tattooing, you're like, wow, dude, where the did you come from, you know? And it's really impressive because before there was a lot of like Colombians and South Americans and this and that, whatever else, and now they're kind of displaced. Well, you know, Mexico's like fucking pretty honestly, solid. Yeah, I was actually criticized. Me criticaron una de las primeras expos que hicimos porque había mucho extranjero de Sudamérica, pero pues tatuaban muy, muy bien, muy bien. Yeah. La verdad, mis respetos, tatuaban muy bien. Pero lo que me da un chingo de orgullo como mexicano, la neta no estoy discriminando ni nada, pero pues soy mexicano y me da un chingo de orgullo de que esta vez la selección que llegó, los mexicanos brincaron a otro nivel más alto de lo que yo esperaba, más que a mí, superaron un chingo de técnicas y la verdad todos los artistas que están allí lo merecen estar allí en Viva y son artistas que la verdad, yo sé que le echaron un chingo de ganas. Yo sé que le echaron un chingo de ganas en todo lo que están haciendo. Y por eso, esta vez sí estoy orgulloso que hay mucho mexicano nacional de México. Digo, también hay de todo Sudamérica también, pero los mexicanos, la verdad, me impresionaron a qué nivel subieron su arte, su creatividad y su estilo y todo. Y por eso celebramos lo que es Viva la Tinta, para traer esos artistas y darles también exposure a ellos, darles esa oportunidad de que ellos también suban y agarren. Porque nosotros, como yo voy de salida, yo creo que yo ya estoy casi semi-retirado, unos 5 o 6 años, a lo mejor ya. I know, dude. I'm keeping you working for like forever, dude. I got shit to pay. I got shit to pay. Yo tengo que ir a pescar. Y trabajar en mis carros viejos. Bien. Pero pues la cosa, digo, no. Yo todavía siempre voy a seguir tatuando hasta que el día que mi salud me permite. Hasta que ya no pueda, pues ya no voy a tatuar. Pero mientras que mi salud me permite, yo voy a seguir tatuando porque amo esta industria. Y realmente Viva la Tinta fue hecho con esa idea de levantar la industria mexicana, levantar a lo que es todo el arte que hacemos y unir a muchos de estos tatuadores, porque como dices, aunque estés a una cuadra de un estudio y un amigo, no vas a verlo, te vas a ver en la expo. Entonces yo le digo a la gente, eso es lo importante de las expos, eso es lo que una expo comparte, es amistad, conocimiento y realmente inspiración. Fair enough. I'll take that. Entonces, ya el segmento va a acabar un poquito temprano, ya es casi la hora de... Pero, amigos, la verdad, Muchas gracias de acompañarnos. Sí, gracias por acompañarnos. Yeah. Este Día de Muertos, acompáñanos a Viva la Tinta para que vivan estas experiencias también con nosotros, como nosotros las hemos vivido alrededor del mundo, y la verdad nos ha ayudado bastante en crecer espiritualmente, mentalmente y como artistas. Nos vemos. Saludos.